Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este canal del curso de diseños experimentales. Mi nombre es Sareye Cate, estudiante de la carrera profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias. A continuación estaré desarrollando un ejercicio de diseño factorial A por B. Aquí tenemos el siguiente ejercicio para desarrollar este tipo de diseños factoriales. El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición CENAN realizó un estudio titulado Vitamina C retención en jugo de naranja congelado reconstituido, en el que se analizó la estabilidad de la vitamina C en el concentrado de jugo de naranja congelado reconstituido y almacenado en un refrigerador durante un periodo de hasta una semana. Se probaron 3 tipos de concentrado de jugo de naranja congelado en 3 periodos distintos, los cuales se refieren al número de días transcurridos desde que se mezcló el jugo hasta que se probó. Se registraron los resultados en miligramos de ácido ascórbico por litro. Utilizaremos un nivel de significancia de 0.05. En el cuadro tenemos los siguientes datos: marca y tiempo transcurrido. Marca sería el factor A y tiempo transcurrido en días sería el factor B. Marca con 3 niveles que son Frutti, Selva y Natural, e igualmente tiempo transcurrido con 3 niveles de 0, 3 y 7. Para este experimento se corren con 4 repeticiones. Para este ejercicio nos piden construir el modelo estadístico y describir sus elementos. Hacer la representación geométrica del diseño factorial. Plantear las hipótesis correspondientes. Desarrollar el análisis de varianza. Y nos dan 2 preguntas. ¿La marca del jugo tiene efecto sobre los miligramos de ácido ascórbico retenido? ¿El tiempo transcurrido tiene efecto sobre los miligramos de ácido ascórbico retenido? Estas 2 preguntas se resolverán luego de desarrollar el análisis de varianza y saber los resultados. Solución. Para la solución de este ejercicio, tal como nos pide, escribiremos el modelo estadístico y describiremos cada uno de sus elementos. Así, el modelo estadístico se interpreta de la siguiente manera: miligramos de ácido ascórbico retenido observado al utilizar la yésima marca del jugo con el jésimo tiempo transcurrido en días, igual a la media general de los miligramos de ácido ascórbico retenido, más el efecto debido a la yésima marca del jugo, más el efecto debido al jésimo tiempo transcurrido en días, más el efecto debido a la interacción entre la yésima marca del jugo y el jésimo tiempo transcurrido en días, más el error aleatorio que se supone que sigue una distribución normal con media cero y varianza constante, y son independientes entre sí. También pondremos los siguientes datos: y que va a representar al factor A con 1, 2 y 3 niveles, J que va a representar al factor B de igual manera con 3 niveles, y K que representa el número de repeticiones del experimento, que son 4. Entonces, dibujamos la representación geométrica del diseño factorial A por B, poniendo A marca del jugo con sus 3 niveles Frutti, Selva y Natural, y B tiempo transcurrido en días con sus 3 niveles también de 0, 3 y 7. El planteamiento de las hipótesis se muestra de la siguiente manera, pero también podemos hacerlo de esta manera. Entonces sería hipótesis nula igual al efecto de la marca, que sería el efecto A, igual a 0, y su hipótesis alterna, efecto de la marca A diferente de 0 para algún I. Para el efecto B, la hipótesis nula es igual al efecto del tiempo transcurrido, igual a 0, y su hipótesis alterna, efecto del tiempo transcurrido, diferente de 0 para algún J. Por último, hipótesis nula igual a marca por tiempo transcurrido, que sería el efecto A por B, o la interacción, igual a 0 para todo IJ.
Y su hipótesis alterna sería marca por tiempo transcurrido diferente de 0 para algún IJ. El siguiente paso es desarrollar el análisis de varianza. Tomaremos en cuenta los siguientes datos. A igual a los niveles del factor A, que son la marca, con 3 niveles. B igual a los niveles del factor B, que es el tiempo transcurrido en días, con 3 niveles. Y n minúscula, el número de réplicas o repeticiones de este experimento, que son 4. Luego realizaremos la suma de cuadrados. Primero, la suma de cuadrados total. La suma de cuadrados total es igual a la sumatoria de cuadrados de todas las observaciones menos la suma de todas las observaciones al cuadrado entre el total de las observaciones, que en este caso sería 36. Entonces, la suma de cuadrados total nos saldría 532.91. Veamos cómo lo realizamos. Tenemos el cuadro donde vemos todas las observaciones y hallamos la suma de cuadrados de todas las observaciones. Estos nos dan 83.074.20. Luego, la suma total de las observaciones al cuadrado entre 36. La suma total de las observaciones nos sale 1723.8. Esto lo elevamos al cuadrado, lo dividimos entre el total de las observaciones, que son 36, y nos daría 82.541.29. Entonces, nos vamos a la fórmula y nos dice que debemos restar la suma de cuadrados de todas las observaciones menos la suma total de las observaciones al cuadrado entre 36. Ya vimos que nos sale 83.074.20. Esto se restaría con 82.541.29 y esto nos daría el resultado que sacamos antes de 532.91. Ahora resolveremos la suma de cuadrados de A. La suma de cuadrados de A es igual a la sumatoria de cuadrados de todas las observaciones de los niveles del factor A. En este caso, el primer nivel, la suma del primer nivel nos sale 576.9, la suma del segundo nivel 559.6 y la suma del tercer nivel 587.3. Entonces, estas observaciones al cuadrado, todas las observaciones al cuadrado entre b por n. Ya vimos que b era 3 y n 4, menos la suma total de las observaciones al cuadrado entre el total de las observaciones. Esto sería suma de cuadrados de A igual a 82.573.92 menos 82.541.29 y nos da como resultado 32.63. Ahora pasaremos a resolver la suma de cuadrados de B. La suma de cuadrados de B es igual a la suma de cuadrados de todas las observaciones de los niveles del factor B. Como se ve en la tabla, el nivel 1, la suma es de 614.7. En el
el nivel 2 de 566.6 y el nivel 3 es de 542.5. Estas observaciones al cuadrado entre a por n. A es igual a 3 y n es igual a 4. Todo esto restado con la suma total de las observaciones al cuadrado entre 36. Esto nos da 82.766.49 menos 82.541.29 y nos da como resultado 225.20. Lo siguiente en encontrar es la suma de cuadrados de A por B o de la interacción. En este caso, como se muestra en el cuadro, se va a sumar el número de repeticiones de este experimento, que sería, la interacción entre el factor A y el factor B. En este segundo cuadro lo marqué por colores para que así no se confundan. Están las sumas de las repeticiones, de estas 4 repeticiones. Entonces, luego de sumar las repeticiones, volvemos a la fórmula y las repeticiones al cuadrado se dividen entre n minúscula, que es igual a 4, el número de repeticiones, menos, como en los anteriores casos, la suma total de las observaciones al cuadrado entre n mayúscula, que es el total de las observaciones, 36, todo esto menos la suma de cuadrados de A menos la suma de cuadrados de B. Todo esto nos sale 17.74. Y por último, encontraremos la suma de cuadrados del error. La suma de cuadrados del error es igual a la suma de cuadrados del total menos la suma de cuadrados de A menos la suma de cuadrados de B menos la suma de cuadrados de la interacción A por B, y nos da un valor de 257.34. Una vez encontradas todas las sumas de cuadrados de los factores, podemos completar el análisis de varianza, o también llamado cuadro de ANOVA. Para este cuadro solo tenemos que llenar con los resultados que nos dieron la suma de cuadrados. Para el factor marca, 32.63, para el factor tiempo, 225.20, para el factor de la interacción, 17.74, para la suma de cuadrados del error, 257.34, la suma de cuadrados del total, 532.91. Ahora, para hallar los grados de libertad, se encuentra de la siguiente manera. Para el factor marca, A menos 1, A es igual a 3, menos 1 nos da 2. Para el factor B, B menos 1, B vale 3, menos 1 igual a 2. Para la interacción, A menos 1 por B menos 1 nos da 4. Para el error, A por B por N menos 1 nos da 27. Y para el total, A por B
por n menos 1 nos da 35. Lo siguiente es el cuadrado medio y lo encontramos de la siguiente manera. Es la división entre la suma de cuadrados y los grados de libertad. Entonces, suma de cuadrados del factor a, que es 32.63, entre 2, nos da 16.3158. El siguiente, 225.20 entre 2 nos da 112.6008. El siguiente, 17.74 entre 4 nos da 4.4354. El siguiente, 257.34 entre 27 nos da 9.5309. Ahora, para hallar f sub 0 o el estadístico de prueba, va de la siguiente manera. 16.3158 entre la suma de cuadrados del error, es decir, el cuadrado medio entre la suma de cuadrados del error. Entonces, 16.3158 entre 9.5309 nos da 1.7119. De igual manera, 112.6008 entre 9.5309 nos da 11.8143. Y el último, 4.4354 entre 9.5309 nos da 0.4654. Y por último, para hallar el f crítico se encuentra de la siguiente manera. F crítico igual a 1 menos alfa, siendo alfa 0.05. Entonces, 1 menos alfa nos sale 0.95, coma, a menos 1 de los grados de libertad del factor marca, que es 2, coma, el error, que es 27. Esto lo buscamos en la tabla de Fisher o también pueden buscarlo en Excel poniendo estas coordenadas y nos saldría 3.3541. Para el factor B es lo mismo, 3.3541. Para el factor de la interacción solo cambia en los grados de libertad, que es 4, y nos viene a salir un valor de 2.7278. Una vez completado el cuadro de ANOVA, podemos pasar a las conclusiones. Aunque el ejercicio no nos pide hacer las conclusiones, quería mostrarles cómo es que se va a concluir este ejercicio. Este ejercicio va a tener 3 conclusiones. La primera va de la siguiente manera. Como f sub 0 o el estadístico de prueba no pertenece a la región crítica, por lo tanto existe suficiente evidencia estadística para afirmar que no se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que el factor marca no tiene efecto o influye sobre la pérdida de peso en la fruta con un nivel de significancia del 5%. La segunda conclusión, como el estadístico de prueba no pertenece a la región crítica, por lo tanto, existe suficiente evidencia estadística para afirmar que se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que el factor tiempo
sí tiene efecto o influye sobre la pérdida de peso en la fruta, con un nivel de significancia del 5%. Y la última conclusión, como el estadístico de prueba no pertenece a la región crítica, por lo tanto, existe suficiente evidencia estadística para afirmar que no se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que el factor de interacción no tiene efecto o influye sobre la pérdida de peso en la fruta con un nivel de significancia del 5%. Bueno, ahora si nos vamos meramente a lo que es el ejercicio, nos pedían hallar dos preguntas. La primera, ¿la marca del jugo tiene efecto sobre los miligramos de ácido ascórbico retenido? Como el estadístico de prueba F0 es menor que la región crítica, es decir, 1.7119 es menor que 3.3541. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que existe evidencia estadística suficiente para afirmar que la marca del jugo no tiene efecto sobre los miligramos de ácido ascórbico retenido a un nivel de significancia de 5%. Y la última pregunta, ¿el tiempo transcurrido tiene efecto sobre los miligramos de ácido ascórbico retenido? Como el estadístico de prueba es mayor que la región crítica, es decir, 11.8143 mayor que 3.3541. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que existe evidencia estadística suficiente para afirmar que el tiempo transcurrido tiene efecto sobre los miligramos de ácido ascórbico retenido a un nivel de significancia del 5%.